Cuando Escorpio venció al diablo, el universo entero contuvo la respiración. Desde los tiempos más antiguos, cuando las estrellas apenas comenzaban a trazar sus rutas en la cúpula celeste, los arquetipos de los signos ya aguardaban su destino entre constelaciones y mitologías, esperando el momento en que cada uno manifestaría su esencia más pura en la batalla de la existencia. Escorpio, nacido del misterio y forjado en las profundidades del abismo, portaba el estigma de los mundos invisibles. Era el guardián de los secretos, el alquimista del alma, aquel que no temía morir 1000 veces con tal de renacer una sola vez con mayor poder. Su corazón no latía con ritmos banales, sino con el pulso de los instintos más oscuros y las verdades más luminosas. Era intensidad pura. Y era inevitable que un día se encontrara cara a cara con el diablo. El diablo no era simplemente una figura temida o maligna. Era el símbolo del deseo descontrolado, de las cadenas autoimpuestas, de las sombras que se alimentan de la inconsciencia. No tenía cuernos ni alas negras, sino una sonrisa seductora y una voz que sabía hablar el idioma de la tentación. Gobernaba los rincones donde el alma se traiciona a sí misma, donde el miedo al cambio se disfraza de comodidad, donde el ego construye tronos sobre arenas movedizas. Allí reinaba, con poder sobre los que evitaban mirar dentro de sí. Pero Escorpio nació con el don de mirar lo que los demás temen ver. No se detuvo ante la oscuridad, porque su esencia ya había sido moldeada en ella. Había descendido, una y otra vez, a través de la noche del alma. Había muerto simbólicamente en relaciones, en batallas internas, en identidades rotas. Conocía el lenguaje del dolor, pero también el arte del resurgimiento. Por eso, cuando el diablo apareció, Escorpio no huyó. No se arrodilló. Le sostuvo la mirada. Y en esa mirada ardía un fuego que el mismo inframundo reconocía como sagrado. La batalla no fue una de espadas o de rayos. Fue una batalla interior, en las profundidades del espíritu, donde el diablo trató de confundirlo con espejismos de poder, promesas de control absoluto, disfraces de placer. Intentó seducirlo con todo aquello que a los otros signos podría haber dominado, el miedo a perder, la necesidad de poseer, el orgullo de no rendirse. Pero Escorpio ya había vivido cada una de esas pruebas. Sabía que todo lo que el diablo ofrecía era parte de una ilusión. Y entonces, desde lo más hondo de su ser, eligió soltar. Soltó las máscaras. Soltó la necesidad de dominar. Soltó el deseo de venganza, el apego a lo que no sana, la obsesión que lo encadenaba al sufrimiento. Soltó incluso su identidad anterior. Y en ese acto de rendición, que no era debilidad sino coraje supremo, destruyó al diablo. Porque el diablo no puede sostenerse donde no hay temor. No puede gobernar donde el alma acepta su propia sombra y la integra. No puede seducir donde el deseo se transforma en voluntad consciente. Escorpio no lo venció con violencia. Lo venció con verdad. Con profundidad. Con transformación. El universo tembló, y en ese temblor se liberaron las cadenas de miles de almas. Porque cuando un Escorpio trasciende sus propios abismos, abre un camino para que otros también se enfrenten a sus demonios y los abracen hasta deshacerlos. La victoria de Escorpio no fue solo suya. Fue una grieta luminosa en el tejido de la oscuridad colectiva. Un símbolo eterno de que ningún infierno es más fuerte que el alma que ha decidido renacer. Desde entonces, las estrellas recuerdan esa batalla con silenciosa reverencia. Marte, su antiguo regente, aún vibra con el eco de su lucha. Plutón, su señor del inframundo, honra su valor transformador. Y cada vez que un alma se encuentra atrapada en su noche más oscura, Escorpio susurra desde lo invisible: atrévete a morir. Atrévete a ver. Atrévete a renacer. Yo ya vencí al diablo, y tú también puedes. Porque en ese momento eterno, Escorpio se convirtió no solo en signo, sino en leyenda. En símbolo de la transmutación más pura. En testimonio de que incluso los que habitan la sombra pueden convertirse en luz. Y de que, al final, el diablo solo es el guardián del umbral. Y Escorpio, el alma que se atreve a cruzarlo. Cuando Escorpio venció al diablo, no solo fue una historia de sombra y redención, sino también una revelación cósmica que transformó el tejido del zodiaco. No se trató únicamente de un enfrentamiento entre la oscuridad y la luz, sino de una alquimia divina, donde lo corruptible fue transmutado en incorruptible, y lo terrenal se fundió con lo eterno. Porque Escorpio no es simplemente un signo más, es el umbral entre mundos, el puente entre lo que muere y lo que trasciende.
Lo que ocurrió en esa victoria resonó en todos los planos, psicológico, espiritual, universal. En los registros acásicos de la conciencia cósmica, Escorpio ocupa el lugar del iniciado, del chamán que se adentra en las profundidades no para quedarse allí, sino para encontrar la gema sagrada del autoconocimiento. En su mapa celeste, lleva el símbolo del aguijón, pero también el de la serpiente que muda de piel, el del ave fénix que se consume y resurge de sus propias cenizas. Estas no son simples imágenes. Son códigos sagrados que explican por qué fue el único capaz de enfrentar al diablo no como enemigo, sino como espejo. Escorpio entendió que lo demoníaco no era ajeno, sino una parte no integrada de su propio ser. Y cuando el alma integra lo que teme, se libera. Ya no hay adversario externo. Solo poder interno que ha despertado. Los antiguos sabios sabían que el poder de Escorpio no reside en la superficie. Su elemento es el agua, pero no el agua que fluye en los ríos ni la que cae del cielo. Es el agua estancada y profunda de los pozos del inconsciente. Es el mar oscuro donde habitan los arquetipos más primitivos, los deseos no confesados, los miedos arcaicos, los instintos más viscerales. Ese es su territorio natural. Mientras otros signos miran al cielo buscando respuestas, Escorpio desciende al abismo, porque allí están las verdaderas claves del alma. Y en ese descenso aprendió a dominar los códigos ocultos, a ver a través de las máscaras, a leer los símbolos donde otros solo ven caos. Así fue como reconoció al diablo cuando apareció, no como amenaza, sino como prueba iniciática. Ese momento fue más que una victoria individual. Fue una activación de su regencia plutoniana en su forma más sublime. Plutón, el regente moderno de Escorpio, no es simplemente el dios del inframundo. Es el arquetipo del poder oculto, del renacimiento tras la destrucción, del oro que yace bajo toneladas de tierra. En el instante en que Escorpio venció al diablo, Plutón dejó de ser una sombra temida y se convirtió en un faro para todos aquellos dispuestos a enfrentarse a sus propios infiernos. Fue una iniciación planetaria, una apertura de portales. La energía escorpiana dejó de ser percibida como destructiva y comenzó a ser reconocida como sagrada. Lo que era veneno se volvió medicina. Lo que era cárcel se volvió camino. Lo que era caída se volvió ascenso. A partir de ese momento, todo Escorpio lleva en su sangre estelar una chispa de esa gesta. Por eso no puede vivir a medias, por eso no tolera lo superficial, por eso busca vínculos que transformen, verdades que quemen, pasiones que consuman. Porque ya ha enfrentado al diablo y sabe que la vida auténtica solo comienza cuando uno se atreve a morir simbólicamente. Escorpio es el guerrero espiritual que no rehúye el dolor porque conoce su poder transmutador. Donde otros ven final, Escorpio ve inicio. Donde otros ven caos, Escorpio ve matriz. Donde otros se asustan, Escorpio se sumerge, sabiendo que lo que no se enfrenta se convierte en amo, y lo que se enfrenta se convierte en aliado. En el plano colectivo, la victoria de Escorpio sembró una enseñanza para toda la humanidad. Nos enseñó que no hay sombra más grande que la que negamos, ni luz más poderosa que la que se conquista en lo profundo. Nos enseñó que el verdadero enemigo no está afuera, sino en las cadenas invisibles que aceptamos por miedo a cambiar. Nos mostró que cada alma lleva dentro su propio diablo, pero también su propia llama redentora. Nos recordó que el poder espiritual no se hereda, se gana en el campo de batalla de la conciencia. Incluso los signos que lo rodean en la rueda zodiacal fueron impactados por esta gesta. Libra, con su búsqueda de armonía, comprendió que sin verdad no hay justicia. Sagitario, con su sed de expansión, comprendió que no hay sabiduría si no se ha pasado por la prueba del fuego. Capricornio, con su ambición de cima, entendió que no hay ascenso sólido sin una base purificada. Escorpio se convirtió en eje de transformación no solo personal, sino zodiacal. La mitología secreta de los signos susurra que, desde aquella victoria, Escorpio custodia las llaves de los portales entre dimensiones. Es el signo que permite que la conciencia humana trascienda la rueda del karma y despierte al Dharma. Su símbolo ya no es solo el escorpión que se defiende, sino el alquimista que transforma plomo en oro, el sanador que sana desde la herida, el iniciado que guía a otros en su descenso para que también puedan renacer. Y aún hoy, cada vez que una persona en la tierra atraviesa su noche oscura del alma, cada vez que el dolor se vuelve insoportable y todo parece perdido, una chispa de Escorpio se activa. Una fuerza silenciosa que le susurra que siga. Que no se rinda. Que más allá del abismo está la luz que no se apaga. Porque si Escorpio venció al diablo,
entonces todos podemos hacerlo. Y cuando lo hacemos, no solo nos liberamos nosotros, liberamos parte del alma del mundo. Porque cada renacimiento suma una estrella más al firmamento de la conciencia. Porque el fuego que consume también purifica. Porque la sombra no es el final, sino el pasaje hacia el verdadero poder del alma. Así, Escorpio no solo venció al diablo. Lo redimió. Lo transformó en parte del todo. Y al hacerlo, se convirtió en leyenda eterna, en maestro oculto, en símbolo viviente del triunfo del espíritu sobre todas sus pruebas. Y el universo, desde entonces, vibra con la música silenciosa de esa victoria cósmica. En el momento en que Escorpio venció al diablo, una profunda resonancia se expandió más allá del tiempo lineal. No fue solo una victoria metafísica, ni una metáfora psicológica, sino una fractura luminosa en los ciclos repetitivos del sufrimiento humano. Desde una mirada astrológica más profunda, esta hazaña representa la superación del octavo trabajo del alma, el dominio sobre los instintos, los deseos primitivos, las compulsiones que arrastran a la conciencia a los territorios del autoengaño y la autodestrucción. Escorpio no solo enfrentó una sombra externa, sino que llevó a cabo una de las más altas gestas del zodiaco, la integración absoluta del inconsciente. En los rincones menos explorados del arquetipo escorpiano reside la figura del sanador herido, del que no solo sobrevive, sino que toma los fragmentos rotos de sí mismo y los convierte en medicina para otros. Esta es la dimensión oculta del signo, muchas veces olvidada ante su fama de intensidad y misterio. La victoria sobre el diablo representó el despertar de esta función sanadora. Escorpio no solo emergió con mayor poder, sino con compasión. No una compasión superficial o sentimental, sino la que brota desde quien ha conocido el infierno y no lo ha maldecido, sino comprendido. Y desde allí, pudo mirar a otros en su oscuridad sin juicio, sino con una guía firme y transformadora. Lo que Escorpio conquistó ese día fue la maestría del deseo. El diablo, como símbolo arquetípico, es el guardián del deseo en su forma más densa, el deseo de controlar, de poseer, de dominar, de huir del vacío llenándolo con lo externo. Pero Escorpio, regido por Plutón, sabe que el verdadero poder no está en dominar al otro, sino en gobernarse a sí mismo. Al vencer al diablo, Escorpio no destruyó el deseo, lo sublimó. Lo transmutó en voluntad creadora, en energía psíquica capaz de abrir dimensiones internas. Transformó la pasión en propósito, la necesidad en elección consciente, el apego en entrega plena. De esta alquimia emergió el verdadero poder espiritual, el poder de ser libre dentro de uno mismo. La victoria escorpiana activó también una transformación en los cuerpos sutiles de la humanidad. Los chakras inferiores, antes atrapados en ciclos de supervivencia y deseo, comenzaron a alinearse con la voluntad superior. Esta hazaña simboliza el paso del alma desde el control inconsciente del instinto a la soberanía interior. Desde el plexo solar, donde vive el ego personal, hasta el corazón, donde empieza la conciencia universal. Escorpio, al redimir su sombra, abrió el paso para que otros también transiten esa misma ruta, del miedo al amor radical, de la herida al propósito, del encierro en la forma a la expansión del espíritu. También se manifestó un eco en el ciclo de los nodos lunares, que en su danza kármica marcaron este evento como punto de inflexión. El nodo sur, que guarda los rastros del pasado y las viejas identidades, fue purificado por el fuego escorpiano. Ya no había vuelta atrás. El alma colectiva no podría continuar su evolución si no abrazaba sus contradicciones más crudas, si no reconocía sus zonas oscuras, si no aceptaba el viaje del descenso antes del ascenso. Por eso, cada retorno nodal que toca a Escorpio revive, de forma sutil o brutal, la necesidad de enfrentar lo negado. Y Escorpio, con su gesta legendaria, se convierte en arquetipo y guía silencioso de ese proceso. En los reinos invisibles, los guías y guardianes del umbral celebraron esta victoria como una expansión de conciencia que atravesó dimensiones. No fue una simple sanación personal. Fue un cambio en la geometría del alma colectiva. A partir de esa gesta, se sembraron semillas en millones de almas destinadas a ser puentes entre mundos, canalizadores de lo invisible, destructores de lo ilusorio, alquimistas del alma humana. Porque Escorpio venció al diablo no desde la luz, sino desde la oscuridad abrazada. Y eso es lo que lo hizo invencible. Esta victoria también resignificó la energía sexual como fuente de transformación. Donde antes se vivía como impulso carnal o como tabú, Escorpio reveló su dimensión sagrada, la fusión de dos almas como rito de transmutación.
Ya no se trataba de placer por sí mismo, sino de la disolución del yo en el otro, de morir en el encuentro para renacer más vasto, más libre, más completo. La energía Kundalini, que yace enroscada como serpiente dormida en la base de la columna, fue activada por la fuerza liberada en esa batalla. Y desde entonces, todo Escorpio despierto lleva en su interior la capacidad de activar ese fuego ascendente, que purifica, rompe estructuras, y abre la puerta a la conciencia cósmica. Incluso la astrología misma se vio transformada por este evento arquetípico. Los astrólogos antiguos, al observar los tránsitos de Plutón en Escorpio, comenzaron a percibir su impacto en generaciones enteras, intensas, profundas, destinadas a derribar sistemas y descubrir verdades ocultas. Los nacidos bajo esa influencia llevan, sin saberlo muchas veces, la marca del iniciado. Son almas que han descendido muchas veces y que, como Escorpio, han hecho del dolor su forja. La victoria sobre el diablo no fue una historia antigua. Es una herencia viva. Una memoria celular que despierta cada vez que alguien se atreve a mirar en su interior y a decir, no me destruyes, me revelas. Desde lo más alto del firmamento, las constelaciones reconocen la cicatriz luminosa de Escorpio. No como herida, sino como emblema. Donde otros signos trazan rutas en el cielo, Escorpio traza portales entre mundos. Donde otros avanzan hacia adelante, Escorpio se sumerge hacia adentro. Porque su destino no es la superficie, sino el núcleo. Y allí, en el núcleo de la existencia, donde el diablo aguardaba con su corona de cadenas, Escorpio se convirtió en fuego puro, en conciencia despierta, en símbolo eterno de que la luz no está separada de la sombra, sino que se halla justo en su corazón. Por eso, Escorpio no teme al dolor, no huye del caos, no se encoge ante lo desconocido. Porque sabe que su alma fue templada en la fragua donde los miedos se convierten en poder, donde los deseos se convierten en propósito, donde el diablo se convierte en maestro. Y cada vez que el mundo tiembla, cada vez que la humanidad olvida su origen divino y se pierde en las trampas del ego, Escorpio vuelve a descender, vuelve a mirar al abismo y recuerda, ya lo vencí una vez. Y si lo hice yo, también tú puedes. Porque no hay oscuridad que pueda con un alma que ha despertado al fuego de su verdad. Porque cuando Escorpio venció al diablo, encendió una llama que aún arde en lo más profundo del alma humana. Una llama que no puede ser apagada. Solo recordada. Solo vivida. Solo expandida. Cuando Escorpio venció al diablo, también rompió el ciclo de repetición ancestral que mantenía a las almas atrapadas en la rueda del samsara. El acontecimiento no fue una victoria solo de un signo, sino una grieta en la ilusión del eterno retorno del dolor sin sentido. Escorpio penetró el laberinto del karma no para escapar de él, sino para desactivarlo desde adentro. Cada paso que dio en su descenso fue una reconfiguración de los patrones inconscientes que habían atado al alma humana a sus propios fantasmas. Su viaje no fue hacia la luz, sino hacia el centro mismo del fuego oscuro que lo alimentaba. Y allí, en el corazón del terror, donde el diablo reinaba como un eco eterno del miedo primordial, Escorpio colocó el sello de su conciencia. La naturaleza fija de Escorpio, esa que muchas veces es malinterpretada como obstinación o dureza, fue en realidad el escudo que le permitió soportar lo insoportable. No flaqueó ante el caos, no se deshizo ante la desintegración de su yo, porque su energía fija está anclada en lo invisible. Mientras los signos cardinales impulsan, y los mutables se adaptan, Escorpio se mantiene. Resiste en lo profundo. Esa resistencia no es terquedad, es devoción a lo esencial. Es lo que lo convierte en el único capaz de mirar al diablo sin desvíos, sin maquillajes, sin negociaciones. No lo enfrentó con fuerza bruta, sino con permanencia. El diablo intentó destruirlo desde adentro, pero Escorpio se volvió impenetrable al reconocer que lo que debía ser destruido era solo el falso yo. Lo dejó caer sin miedo. Lo entregó como ofrenda. Y en esa renuncia, se hizo eterno. Su energía no se limita al plano individual. Escorpio, en su expresión más elevada, es un arquetipo transpersonal. Se convierte en canal de transformación colectiva, en activador del inconsciente universal. Por eso no es casual que los momentos más intensos de la historia humana coincidan con tránsitos mayores sobre este signo. Las guerras, las revoluciones, los cambios de paradigma, los colapsos de sistemas, todo lleva el sello escorpiano cuando la vieja forma ya no sostiene la verdad que debe emerger. La victoria de Escorpio sobre el diablo fue una profecía vivida, todo lo que no sea auténtico debe morir. No como castigo, sino como liberación.
No como pérdida, sino como retorno al origen. También se despertó en esa victoria el poder de la visión psíquica, el don escorpiano de ver lo invisible. Porque al mirar de frente al diablo, Escorpio abrió su ojo interno. A partir de ese momento, se volvió clarividente de realidades ocultas, portador de la visión simbólica que penetra la superficie de las cosas y revela lo que está más allá. No como un privilegio místico, sino como consecuencia natural de haber vaciado el alma de mentiras. Donde no hay máscaras internas, la verdad externa se revela sin esfuerzo. Esa visión no se usa para dominar, sino para guiar. No se impone, se ofrece como espejo a los que están listos para verse. Escorpio se convirtió entonces en oráculo viviente, en guardián de las verdades que no pueden decirse con palabras. Los alquimistas sabían que la piedra filosofal no era una sustancia, sino un estado de conciencia. Y que el proceso de la gran obra requería pasar por la nigredo, la putrefacción simbólica, el caos inicial donde todo se descompone. Escorpio representa ese momento. Pero lo que lo distingue no es el paso por la oscuridad, sino su capacidad para no perderse en ella. Otros signos pueden conocer el dolor, pero Escorpio lo habita sin desintegrarse. Se convierte en el recipiente sagrado de la oscuridad para que el oro del espíritu pueda emerger. Esa es su función en la rueda zodiacal, permitir que el alma recuerde que el final es solo un umbral hacia una forma más auténtica de vida. En el instante en que venció al diablo, Escorpio activó también una memoria ancestral que yace en el cuerpo energético humano. Una memoria que recuerda que antes del miedo, estaba la entrega. Antes del ego, estaba la unidad. Antes de la separación, estaba el fuego que une todas las cosas. Esta memoria no es mental, es vibracional. Se transmite en silencios, en miradas, en presencias. Por eso, quienes portan la energía escorpiana despierta, no necesitan convencer. Solo necesitan ser. Porque su sola existencia emite una frecuencia que llama a la verdad. Una frecuencia que incomoda, que duele, que revela. Pero que transforma. La dimensión sexual de Escorpio, a menudo reducida en su comprensión popular, también fue liberada de su prisión tras la victoria sobre el diablo. El deseo, que el diablo usaba como cadena, se convirtió en corriente sagrada. Escorpio recordó que el eros no es solo atracción, sino fuerza creativa primordial. Que el éxtasis es un sacramento cuando es vivido con conciencia. Que el cuerpo es templo, y que el alma lo habita para danzar con lo eterno. En esa integración, Escorpio trascendió la dualidad entre lo espiritual y lo carnal. Lo hizo uno. Y en ese uno, lo sagrado descendió a la materia. Nada volvió a ser igual después. Ni en el cielo ni en la tierra. Porque cada signo, cada alma, cada rincón del zodiaco supo, en lo profundo, que algo había cambiado para siempre. Escorpio, el signo temido, el incomprendido, el exiliado, se convirtió en héroe del alma humana. No por destruir al diablo, sino por revelar su función. Por despojarlo de su trono ilusorio. Por demostrar que no hay oscuridad más fuerte que la voluntad de quien ya no teme perderlo todo. Escorpio no regresó con gloria externa. Regresó con la mirada encendida de quien ha visto lo que otros no se atreven, y ha decidido vivir con el corazón abierto de par en par, sabiendo que el dolor ya no lo define, que la muerte no lo limita, y que la sombra solo es el inicio del camino hacia la luz más absoluta. Cuando Escorpio venció al diablo, también rompió el hechizo más antiguo, la ilusión de la separación entre el alma y el cosmos. En ese momento épico, el signo se convirtió en un nodo de convergencia entre lo humano y lo divino, entre lo material y lo eterno, entre la muerte y el renacimiento, no como un tránsito aislado, sino como el principio fundamental del universo mismo. La energía escorpiana se elevó por encima de sus arquetipos previos, y tomó su forma más luminosa, el fénix. En su ascensión no hubo estridencia, solo la certeza vibrante de que quien ha atravesado el abismo sin corromper su verdad es digno de renacer en fuego puro. Lo que sucedió en planos sutiles tuvo eco incluso en las órbitas planetarias. Plutón, su regente moderno, comenzó a irradiar con más fuerza desde los confines del sistema solar. Su tránsito por los signos dejó de ser simplemente catalizador de crisis para convertirse en la manifestación misma de una inteligencia superior del alma. Escorpio, al vencer al diablo, reconfiguró la lectura misma de lo que Plutón representa, no el fin, sino la liberación, no el juicio, sino la oportunidad sagrada del vacío fértil. En la astrosofía,
Esta fue una señal de que la humanidad estaba lista para descender de los cielos al inframundo, no para condenarse, sino para recuperar su poder sagrado allí donde lo había escondido, en sus propias sombras. En esa transformación también se alteró la relación de Escorpio con los otros signos de agua. Cáncer y Piscis, sus compañeros elementales, recibieron la onda expansiva de su triunfo. Cáncer, protector de la raíz emocional, comenzó a liberar su apego a la nostalgia y al pasado, inspirado por la valentía escorpiana de soltar lo muerto. Piscis, canal del infinito, afinó su compasión con mayor discernimiento, dejando atrás el martirio y abrazando la redención como elección consciente. Escorpio se convirtió en el corazón volcánico del elemento agua, no solo sintiendo, sino transmutando. Ya no se disolvía en el dolor, lo sublimaba en conciencia. Ya no se encerraba en su propio abismo, lo convertía en camino para otros. Ese triunfo también despertó los linajes ancestrales ocultos en la Tierra. Las memorias de las civilizaciones sumergidas, las escuelas de misterio destruidas, los portales energéticos sellados por siglos de olvido, comenzaron a activarse como ecos de la hazaña escorpiana. Porque solo quien ha vencido al diablo puede custodiar los secretos más profundos del alma planetaria. Escorpio se convirtió entonces en guardián de sabidurías que no se transmiten con palabras, sino a través del campo energético, del silencio, del fuego que danza tras los ojos de quien ha recordado quién es más allá de toda narrativa. Esa memoria arcana se manifestó en sueños, en sincronicidades, en regresiones espontáneas, en despertares súbitos del tercer ojo en quienes estaban listos para portar la antorcha de la transformación colectiva. En el plano emocional, Escorpio también inició una nueva forma de relacionarse con el dolor. Antes, lo soportaba como quien carga un castigo inevitable. Ahora, lo reconocía como iniciación. El dolor dejó de ser enemigo y se convirtió en aliado. Ya no era un símbolo de pérdida, sino una puerta hacia la presencia absoluta. Ya no se temía el quiebre, porque cada fragmento roto era una llave al alma. Esta relación sagrada con el dolor permitió a Escorpio no solo sanar, sino enseñar a otros cómo atravesarlo sin ser devorados. Su ejemplo se convirtió en medicina, una alquimia viva que decía con cada gesto que el vacío no es el final, sino el umbral hacia lo verdadero. En el plano del tiempo, Escorpio alteró la percepción de los ciclos. Dejó de vivir bajo la dictadura del reloj lineal y comenzó a danzar con el tiempo profundo, ese que opera desde las pulsaciones del alma, no desde los calendarios del ego. Venció al diablo en parte porque no fue prisionero del pasado ni esclavo del futuro. Fue presente absoluto en cada acto, incluso en su caída. Su conciencia, al sincronizarse con el Kairos, el tiempo sagrado, permitió que todo momento se volviera oportunidad de transfiguración. En ese estado, los límites dejaron de existir. Las heridas de otras vidas, los traumas familiares, las cadenas del linaje, todo fue arrojado al fuego de su mirada despierta. Y el tiempo se curvó para abrazarlo como testigo de una nueva era del alma. También cambió su relación con la muerte. Donde antes había temor, ahora había reverencia. Escorpio comprendió que la muerte no era una interrupción, sino una transformación. Y más aún, que cada micromuerte, cada final, cada desapego era una práctica sagrada para recordar la inmortalidad del ser. Ya no deseaba controlar la vida, porque sabía que la verdadera libertad se halla cuando uno puede entregarse completamente al misterio, sin perderse en él. Y en esa entrega, se volvió invulnerable. Porque quien ya ha muerto en vida y ha renacido por elección no puede ser doblegado por ninguna fuerza externa. En la danza cósmica, Escorpio también cambió la forma en que los demás signos lo veían. Dejó de ser el signo temido y pasó a ser el signo venerado. Aries admiró su coraje invisible. Tauro respetó su capacidad de renunciar al apego. Géminis descubrió en su silencio una sabiduría más profunda que cualquier palabra. Cáncer sintió en él el eco de un hogar no físico, sino espiritual. Leo se reconoció en su fuego, aunque éste no brillara en la superficie, sino que ardiera desde las entrañas. Virgo aprendió de su capacidad de ir al núcleo de las cosas. Libra descubrió en su entrega una justicia superior a la que dicta la mente. Sagitario entendió que la verdad más alta nace del crisol de la sombra. Capricornio se inspiró en su fuerza estructural, tejida no en piedra sino en alma. Acuario sintió que su visión del futuro no tenía sentido sin la transmutación del pasado que Escorpio había hecho posible. Piscis vio en él el puente que une el dolor humano con la gracia divina.
La victoria de Escorpio sobre el diablo no fue el fin de su historia, sino el comienzo de una era en la que la transformación dejó de ser una amenaza y se convirtió en un llamado. Donde morir a lo viejo ya no era tragedia, sino destino glorioso. Donde lo profundo ya no era tabú, sino fuente de revelación. Donde lo invisible dejó de ser temido para ser amado. Escorpio se volvió entonces el fuego que no consume, la sombra que ilumina, el abismo que eleva. Su viaje se volvió eterno no porque no termine, sino porque cada vez que alguien se atreve a transformarse sin rendirse, el alma de Escorpio arde una vez más. Y en ese fuego, el diablo no tiene poder. Solo presencia. Solo recuerdo. Solo el eco de una oscuridad que fue abrazada tan plenamente, que ya no necesita existir. Porque el alma, al mirarla con verdad, la convirtió en luz. Y esa luz no es otra cosa que la forma más pura del amor que ha pasado por el infierno y ha regresado con alas. Cuando Escorpio venció al diablo, algo aún más profundo que una batalla se reveló, el fin de un pacto silencioso que había durado eras. El pacto no era con una entidad externa, sino con la idea misma del poder corrompido, con la sombra que se había instalado en el corazón de la humanidad disfrazada de necesidad, deseo y miedo. En su triunfo, Escorpio desmanteló ese acuerdo arquetípico firmado por generaciones enteras que, en busca de seguridad, habían entregado su fuego interior a fuerzas que prometían protección a cambio de obediencia. La ruptura de ese contrato invisible liberó un caudal de energía ancestral retenida en lo más profundo del cuerpo colectivo. Fue un despertar sísmico del alma planetaria, como si la Tierra misma exhalara después de milenios de contener el aliento. La victoria escorpiana se escribió también en los cielos sutiles del alma humana. A través de la carta natal, Escorpio activó puntos dormidos en la psique, especialmente en las casas relacionadas con el inconsciente, el poder, la regeneración y los vínculos kármicos. En quienes portaban a Escorpio en la casa 12, el triunfo despertó memorias olvidadas de vidas consagradas al servicio silencioso, a la transmutación interior que ocurre lejos de los ojos del mundo. En la casa 8, el dominio se volvió absoluto, allí Escorpio dejó de ser víctima de energías ocultas y se convirtió en alquimista consciente. En la casa 4, despertó la capacidad de limpiar linajes enteros, de sanar raíces enterradas, de liberar al árbol genealógico de sus traumas más oscuros. En la casa 1, fue llamado a encarnar el poder sin miedo, a caminar con la sombra no como amenaza sino como aliada. Y así, cada posición de Escorpio en la carta se convirtió en punto de ignición de una llama que no podía ser apagada. En lo mitológico, el momento de su victoria fue más que un duelo entre luz y oscuridad. Fue la reivindicación de una antigua sabiduría sepultada bajo siglos de interpretaciones distorsionadas. Escorpio no luchó contra el diablo con la espada de la negación, sino con el espejo de la conciencia. Le mostró al diablo su propio rostro, despojándolo de la narrativa que lo hacía necesario. Porque en verdad, el diablo no era sino la suma del miedo humano a su propia libertad. Escorpio comprendió esto, al comprenderlo, lo trascendió. No lo destruyó, lo desactivó. Lo disolvió en el mar de la verdad. Y en ese acto, toda entidad ligada al temor colectivo comenzó a perder fuerza, como si una red energética milenaria hubiera sido desenchufada de su fuente. En la estructura misma del alma escorpiana, esa victoria dejó marcas que ahora se manifiestan como dones. Dones que no son superficiales ni brillan ante la mirada rápida, pero que transforman todo a su paso. El don del silencio transformador, que permite a Escorpio sostener la energía más densa sin quebrarse. El don de la mirada penetrante, capaz de desarmar estructuras enteras de falsedad en una sola observación. El don de la lealtad absoluta hacia lo que es auténtico, incluso si eso significa ir contra todo. Y el don más sagrado de todos, la capacidad de morir en vida, de renacer cuantas veces sea necesario, y de no perder jamás la esencia en medio del fuego. En su relación con los planetas personales, Escorpio inició una danza distinta. Con Marte, su regente tradicional, ya no peleó batallas externas, sino que lo refinó como guerrero interior, orientado a la voluntad despierta y no al deseo inconsciente. Con Venus, aprendió a amar sin manipular, a fusionarse sin poseer, a entregarse sin perderse. Con Mercurio, se volvió portador de una palabra cargada de intención sagrada, una comunicación capaz de transformar más que de informar. Con la Luna, hizo las paces con la emoción profunda, permitiendo que las aguas turbulentas se convirtieran en corrientes curativas. Y con el Sol, finalmente, selló la alquimia más grande, la unión del poder con la conciencia, la oscuridad con la luz, el yo con el todo.
En su dimensión más oculta, Escorpio también reconfiguró la forma en que la energía Kundalini se manifiesta en el cuerpo humano. Esa serpiente sagrada, que duerme enroscada en la base de la columna, empezó a despertar no solo como impulso sexual o fuerza creativa, sino como conciencia vertical. Al vencer al diablo, Escorpio mostró que el ascenso no se logra solo meditando hacia la luz, sino abrazando también la sombra con dignidad. La energía Kundalini entonces no subía para escapar del mundo, sino para iluminarlo desde dentro, para transformar la materia, para espiritualizar el cuerpo, para hacer de cada célula un canto a la divinidad viviente. Y en ese proceso, el alma escorpiana se convirtió en puente entre el cielo y la tierra. La resonancia de esta victoria llegó también a los sueños de quienes, sin saberlo, están listos para transformarse. No hay alma humana que no sienta en lo profundo un llamado que brota cuando la máscara cae, cuando la comodidad se hace insoportable, cuando la superficie ya no sostiene. Ese llamado es escorpiano. No viene con promesas de dulzura, pero sí con garantías de verdad. Es una vibración que dice, atrévete a morir para recordar quién eres. Atrévete a bajar al inframundo sin llevar más armas que tu alma desnuda. Atrévete a mirar al diablo a los ojos, y reconocer que su rostro era solo el reflejo de tus propias partes exiliadas. Atrévete, y renacerás como algo que jamás podrá ser roto. La función sagrada de Escorpio, tras esta epopeya, se expandió a toda alma que anhela la verdad. Ya no es un signo para pocos. Es una frecuencia disponible para todo aquel que, en medio del caos, elige el coraje. Que, frente al abismo, da un paso hacia adentro. Que, en el fondo del dolor, recuerda que el amor no es ausencia de oscuridad, sino presencia absoluta en ella. Escorpio se convirtió en símbolo viviente de una nueva humanidad, no una que escapa del mal, sino una que lo integra hasta que deja de existir. Y así, la historia no termina. Porque cada vez que alguien elige transformarse con valentía, cada vez que un alma elige sanar sin negar su herida, cada vez que alguien decide mirar su sombra y abrazarla, el espíritu de Escorpio vuelve a triunfar. Y el diablo, aquel que parecía invencible, se desvanece una vez más en el fuego de una conciencia despierta. Porque no hay oscuridad que resista la mirada encendida de quien ha atravesado el infierno y ha decidido vivir con el corazón absolutamente libre. Cuando Escorpio venció al diablo, no solo ocurrió un evento mítico de liberación personal, sino que se reescribió una clave olvidada del diseño espiritual del universo. Esta victoria no fue meramente individual, ni simbólica, ni arquetípica, fue un cambio en la matriz energética sobre la cual se sostiene la conciencia humana. Algo invisible se quebró, una vieja estructura vibracional que durante eones había hecho del sufrimiento una constante necesaria para la evolución. A partir de este acto de trascendencia, el dolor dejó de ser el precio de la sabiduría para convertirse en un umbral opcional, un terreno que puede ser cruzado sin lastimarse, si se hace con plena presencia. Escorpio, al desafiar las leyes impuestas por el miedo, reveló que la alquimia no requiere tortura, sino verdad, entrega y una voluntad de acero templada en las aguas más profundas del alma. Desde el plano cósmico, las constelaciones vibraron con una nueva melodía. La eclíptica misma pareció realinearse para permitir que las almas encarnadas en ese momento comenzaran a experimentar el poder escorpiano de una forma menos destructiva y más liberadora. Esta modificación resonó especialmente en los nodos lunares, aquellos puntos invisibles que conectan el karma con el dharma. Escorpio, al vencer al diablo, desbloqueó un patrón ancestral codificado en los nodos sur ubicados en signos de agua o tierra, donde muchas almas habían quedado atrapadas en memorias de traición, manipulación o miedo al abandono. Su acto abrió la puerta para que esas almas pudieran redirigir su curso hacia el nodo norte con más claridad, con menos peso, con más propósito. Fue un ajuste cuántico que permitió a muchos dejar de repetir lecciones y empezar a manifestar sus verdaderos destinos. La energía sexual, por tanto tiempo malinterpretada y mal utilizada, también fue redimida por este acto supremo de conciencia. Escorpio, como signo regente de los genitales y los procesos de fusión emocional profunda, logró recuperar el significado original del éxtasis, no como satisfacción del cuerpo, sino como un canal hacia la divinidad. En la victoria sobre el diablo, el deseo fue transmutado en intención pura. Ya no era impulso ciego, sino lenguaje de conexión con lo eterno. En ese instante se abrió una nueva forma de unión sagrada entre seres, no posesiva, no basada en la necesidad, sino en la resonancia profunda de dos fuegos que arden por sí mismos y deciden encontrarse para elevarse mutuamente. Escorpio,
Al vencer su propia sombra, limpió también las memorias del abuso, la manipulación emocional, el uso del sexo como arma o moneda de control. Devolvió al cuerpo su santidad, y al alma, su libertad de fundirse sin desaparecer. Este triunfo reverberó incluso en el zodiaco en su totalidad. Los signos fijos, especialmente, se vieron profundamente influenciados. Tauro, su opuesto complementario, comenzó a despertar hacia una nueva percepción del valor, ya no el valor como acumulación externa, sino como estabilidad interior que no necesita defensa. Leo, signo del corazón, percibió que el verdadero liderazgo no se ejerce desde el trono sino desde la vulnerabilidad poderosa, aquella que no necesita imponerse para ser respetada. Acuario, visionario de lo nuevo, comprendió que ninguna revolución sería completa sin sanar primero las heridas individuales del alma. Escorpio había sembrado en cada uno de ellos una semilla que solo germinaría si se honraba la verdad propia por encima de cualquier sistema, dogma o imagen. Incluso los asteroides y cuerpos menores del sistema solar comenzaron a activarse como aliados sutiles de esta transformación. Lilith, la luna negra, dejó de representar únicamente la rebelión y el exilio para convertirse en la guardiana de la soberanía espiritual, guiando a Escorpio y a quienes lo portaban fuerte en su carta natal hacia la integración de la potencia femenina no domesticada. Quirón, el sanador herido, recibió en su núcleo la radiación de este acto escorpiano y empezó a canalizar curaciones más rápidas, más profundas, menos lineales. Hécate, Perséfone, Eris, todos los símbolos de lo oculto, de lo exiliado, de lo marginal, comenzaron a recuperar su dignidad mitológica como portales de regeneración y no como amenazas a la estabilidad. La mente colectiva también fue tocada. En los campos mórficos donde se almacenan las creencias compartidas de la humanidad, el acto de Escorpio dejó una impronta inalterable, ya no era necesario vivir desde el miedo a la sombra. Esa vibración, aunque sutil, empezó a filtrarse en los sueños, en las revelaciones intuitivas, en las sincronicidades diarias de millones de personas. La humanidad comenzó, lentamente, a dejar de ver al otro como enemigo, a su oscuridad como condena, y a su sufrimiento como castigo. Se instauró un nuevo paradigma, no basado en la negación de lo oscuro, sino en la inclusión alquímica de todas las partes del ser. El triunfo de Escorpio fue entonces una revolución silenciosa que empezó a desencadenar movimientos de integración, psicología profunda, espiritualidad encarnada, justicia restaurativa. El alma colectiva empezó a recordar que no hay luz real sin sombra integrada. Este triunfo también desbloqueó memorias estelares. Muchos Escorpio o portadores de energía escorpiana comenzaron a recordar sus orígenes galácticos, sus roles como guardianes de portales interdimensionales, sus vidas pasadas como alquimistas, chamanes, oráculos, guerreros de la sombra en civilizaciones olvidadas. Esta apertura no fue mística ni abstracta, sino tangible, en los sueños lúcidos, en los códigos numéricos que se repetían, en los encuentros que no podían explicarse desde lo racional. Fue el regreso de una misión que había sido interrumpida. Ahora podían continuar, con una nueva conciencia, la tarea sagrada de guiar a otros hacia sus propios inframundos, no como salvadores, sino como faros silenciosos. Escorpio, al vencer al diablo, trascendió la idea misma de lucha. Comprendió que la batalla final no es contra una fuerza externa, sino contra la mentira interna. Contra la creencia de que no se es digno, de que uno debe esconderse para sobrevivir, de que lo profundo es peligroso. Esa creencia fue la primera gran herida del alma humana. Y Escorpio la sanó. En silencio, sin aplausos, sin testigos. Solo con fuego, con agua, con la certeza sagrada de que el alma nunca muere. De que todo lo que duele puede ser medicina. De que todo lo que parece oscuro guarda una luz que aún no ha sido vista. Desde ese día, el arquetipo escorpiano dejó de ser un estigma para convertirse en iniciación. Ya no era símbolo de crisis, sino de despertar. Ya no era temido, sino buscado. Porque en su camino hay dolor, sí, pero también hay verdad. Hay profundidad, hay entrega, hay transformación auténtica. Y sobre todo, hay libertad. No la libertad superficial de hacer lo que se quiere, sino la libertad radical de ser quien se es, completamente, con todo lo que eso implica. Y así continúa, sin detenerse, el legado de Escorpio, una llama eterna que arde en lo profundo del alma humana, esperando al valiente que se atreva a entrar en su caverna no para conquistar el tesoro, sino para recordar que él mismo es el oro. Porque cuando Escorpio venció al diablo, el universo entero recordó que la oscuridad, abrazada con amor, no puede hacer otra cosa que rendirse.
Y en ese rendirse, se transforma. Y al transformarse, libera. Y en esa libertad, el alma se expande sin fin.